Bienvenidos a Cardiopulso Podcast, el espacio donde tu corazón es el verdadero protagonista. Tu guía sonora con la que de una forma clara, cercana y basada en evidencia científica te ayudaremos a cuidarte. Corazón solo hay uno y es para toda la vida. En el capítulo de hoy abordamos un reto que puede cambiar tu vida: cómo dejar el tabaco y empezar de nuevo. En este episodio te explicamos por qué no es sencillo dejarlo, sus efectos dañinos y lo beneficioso que es abandonarlo. Te damos claves sencillas y útiles para conseguirlo. ¡Vamos a por ello! Imaginemos un escenario por un momento. Alguien tiene 40 grados de fiebre, una tos de estas que parece que le rompe el pecho y órdenes estrictas del médico de no moverse de la cama bajo ninguna circunstancia. Pero, a pesar de ese agotamiento brutal, esa persona se levanta, arrastra los pies hasta el balcón en pleno invierno, simplemente para encender un cigarrillo. Claro. Pues, según las herramientas de evaluación clínica más rigurosas que tenemos, esta es la prueba definitiva de que una adicción ha, secuestrado por completo el cerebro. Exacto, es que visto desde fuera o por alguien que nunca ha fumado, pues parece una locura irrazonable, ¿no? Totalmente. Pero desde el punto de vista neurobiológico, ese comportamiento tiene una lógica interna aterradora. O sea, el cerebro de esa persona está priorizando la ingesta de nicotina por encima de su propia supervivencia o recuperación a corto plazo. No se trata de un simple vicio, sino de una alteración química muy, muy profunda. Vale, pues vamos a desglosar esto, porque nuestra misión hoy en este análisis a fondo es desmitificar por completo el proceso de dejar de fumar. Queremos entender qué pasa exactamente en el cerebro y en el cuerpo y transformar lo que parece un obstáculo insuperable, pues en una serie de pasos estratégicos, biológicos y sobre todo alcanzables. Eso es. Y para ello, madre mía, contamos con un arsenal de documentación excelente, desde guías del Ministerio de Sanidad hasta protocolos clínicos, fichas de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y herramientas tecnológicas actuales. Yo estoy asombrada con la cantidad de recursos. Y el objetivo de cruzar toda esta información médica y psicológica es entender la adicción desde su raíz. A ver, no se trata solo de repetir que el tabaquismo es perjudicial, algo que ya está sobradamente asimilado por la sociedad. Ya, eso lo sabemos todos. Claro. Se trata de analizar el mecanismo exacto, por qué la mente reacciona como lo hace al intentar dejarlo, y cómo funciona la mecánica de la recuperación, engranaje por engranaje. Porque antes de poder desactivar una trampa hay que entender cómo funciona el resorte que la hace saltar, ¿verdad? Ajá. Y los datos que arrojan estas fuentes sobre la escala del tabaquismo son un golpe de realidad brutal. O sea, la guía del Ministerio de Sanidad no se anda con rodeos. Lo cataloga directamente como una epidemia. Estamos hablando de más de 50.000 muertes prematuras al año solo en España. Es una barbaridad. Y para poner esa cifra en una perspectiva real, 50.000 muertes superan a las víctimas de accidentes de tráfico, el SIDA y el consumo de todas las drogas ilegales juntas. Madre mía. Es la causa directa y documentada de 29 enfermedades distintas, incluyendo 10 tipos de cáncer. Pero lo realmente revelador de las fuentes no es solo la mortalidad, sino cómo abordan la evaluación de la dependencia física. Claro, y aquí es donde entra ese escenario de la fiebre que comentábamos al principio. Proviene del test de Fagerström, que es una herramienta clínica fascinante. O sea, no pregunta simplemente ¿cuántos cigarrillos fuma al día? Hace preguntas increíblemente tácticas para medir la dependencia química. Por ejemplo, evalúa cuánto tiempo pasa desde que la persona abre los ojos por la mañana hasta que enciende el primer cigarrillo. Si son menos de 5 minutos, otorga la puntuación máxima de dependencia. Y, por supuesto, incluye la pregunta de si se fuma estando postrado en la cama por enfermedad. Es que esas preguntas del test de Fagerström están diseñadas para aislar la dependencia química pura del mero hábito social. A ver, si el organismo exige nicotina a los 5 minutos de despertar, estamos observando a un cerebro que ha alterado su homeostasis. Un momento, Detengámonos ahí, porque cuando hablamos de alterar la homeostasis,
¿A qué nos referimos exactamente en el contexto del cerebro de un fumador? Pues a ver, la homeostasis es el equilibrio natural del cuerpo. El cerebro tiene niveles base de neurotransmisores, como la dopamina, que nos hace sentir bienestar. ¿Vale? La nicotina lo que hace es provocar un pico artificial enorme de dopamina. Entonces, para compensar y recuperar el equilibrio, el cerebro reduce su producción natural. Ah, o sea que se vuelve perezoso, digamos. Exactamente. Con el tiempo, el cuerpo se adapta a ese nivel constante de droga para poder funcionar de manera, entre comillas, normal. Si los niveles de nicotina caen durante la noche, claro, al despertar, el cerebro detecta un déficit crítico de dopamina y hace sonar todas las alarmas de supervivencia. ¡Qué barbaridad! Necesita esa sustancia simplemente para llegar a su línea base. No para sentir placer, sino para no sentirse mal. Fíjate, ¿eso destruye por completo el mito de la falta de voluntad? No es que alguien sea débil, es que su sistema de alarmas biológico está literalmente hackeado. Y la magnitud de ese hackeo me dejó pensando al leer una fórmula matemática que propone la guía oficial. Ah, sí, la del cálculo aritmético. Sí. Piden hacer un cálculo que es multiplicar los cigarrillos fumados al día por los 365 días del año, por los años que se lleva fumando. Y luego multiplicar eso por unas 10 caladas por cigarrillo. El resultado es asombroso. No hablamos de miles de veces. Es un acto físico repetido literalmente millones de veces. Es brutal. Y ese cálculo es la clave para entender la dependencia conductual. A ver, cuando un ser humano repite un movimiento millones de veces, la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que toma decisiones conscientes, delega esa acción para ahorrar energía. Claro, no puede estar pensando en cada calada. Eso es. El hábito se incrusta en los ganglios basales. Que los ganglios basales son como el centro de piloto automático del cerebro, ¿no? Exactamente. Es la región que gestiona las rutinas automáticas y los movimientos aprendidos. Dejan de ser decisiones conscientes para convertirse en reflejos ciegos. Y además, los documentos médicos identifican que este automatismo interactúa con diferentes perfiles psicológicos, desde quienes fuman para reducir el estrés hasta los que lo hacen por puro refuerzo gestual. Espera, refuerzo gestual. Significa que el simple hecho de sostener algo en la mano se convierte en una adicción en sí misma. Así es la coreografía. Sacar el paquete, encender el mechero y sostener el cigarrillo. Todo eso se asocia a la liberación de dopamina. El cerebro anticipa la recompensa solo con hacer el gesto. Vale, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si combinamos esa necesidad química con los ganglios basales, tenemos algo idéntico a la memoria muscular que usamos para desbloquear la pantalla del teléfono móvil. Tal cual. Lo hacemos sin pensar, cientos de veces al día. La mano busca el teléfono en el bolsillo, el dedo traza el patrón o se posa en el lector de huellas antes de que la parte consciente del cerebro haya siquiera procesado la necesidad de mirar la pantalla. Con el tabaco, la coreografía del encendedor y la calada es exactamente igual de automática. Lo fascinante de esta comparación es que ilustra por qué la simple motivación momentánea no basta. O sea, entender que el tabaquismo es una mezcla de hackeo químico y neuroplasticidad mal dirigida significa que, para salir de ahí, se requiere una desprogramación táctica, un plan de acción estructurado. No vale solo con decir, mañana lo dejo. Y aquí es donde las fuentes pasan de la teoría a la práctica. El cómo dejarlo. La guía detalla una fase de preparación que no deja espacio a la improvisación. Se insiste muchísimo en fijar un día D. Pero ojo, no cualquier día. Claro. Advierten que elegir el día D requiere estrategia pura. Hay que evitar momentos de alto estrés laboral, épocas de exámenes o crisis familiares. Por supuesto. Además, recomiendan una limpieza integral del entorno antes de esa fecha. O sea, deshacerse de ceniceros, lavar a fondo la tapicería del coche y eliminar cualquier rastro visual u olfativo. ¿Y eso por qué tan drástico? Porque esos estímulos visuales envían una señal directa a los ganglios basales para iniciar el automatismo que decíamos. Si se elimina el detonante visual, se reduce drásticamente la probabilidad de activar el piloto automático. También proponen llevar un registro escrito de cada cigarrillo 2 semanas antes de dejarlo, apuntando la hora y el nivel de necesidad. Supongo que la idea es obligar a la corteza prefrontal a volver a tomar el control consciente de la acción, ¿no? Como sacarlo del piloto automático. Exactamente. Es interrumpir el automatismo en seco. Obligar al individuo a preguntarse, ¿realmente necesito este cigarrillo?
¿O simplemente es la hora del café y lo hago por inercia? Pues para ejecutar este plan, la tecnología se ha convertido en una aliada tremenda. Entre las fuentes destaca la aplicación móvil Se Acabó, que está respaldada por la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo. Y va mucho más allá de un simple calendario. Tiene un registro de ahorros económicos, listas de motivos personales, pero la herramienta más brillante me pareció el botón del pánico. Ah, sí. Es un enfoque conductual excelente para momentos de crisis aguda. Totalmente. O sea, cuando el cerebro entra en estado de alarma química exigiendo nicotina, la aplicación despliega un minijuego muy absorbente. Y no es por entretenimiento casual. El objetivo es saturar la carga cognitiva de la memoria de trabajo. Eso es. Porque el cerebro humano tiene una capacidad limitada para prestar atención. No puede concentrarse simultáneamente en jugar una partida rápida que exige atención visual y al mismo tiempo procesar el pico de ansiedad. Es literalmente usar una distracción cognitiva para surfear una ola neuroquímica. Es brillante. Y acompañando estas herramientas psicológicas, los protocolos médicos también subrayan el papel de la ayuda farmacológica, que aborda directamente el frente biológico. Las terapias sustitutivas de nicotina, como parches o chicles, administran dosis controladas para evitar el colapso de la homeostasis del que hablábamos. Y luego están medicamentos específicos sin nicotina, como la vareniclina o el bupropión. Que siempre tienen que ser recetados por un médico, por supuesto. Sí, siempre, siempre. Pero, a nivel neurológico, ¿cómo funcionan exactamente en el cerebro estos medicamentos? La vareniclina, por ejemplo, tiene un efecto doble. Por un lado, se adhiere a los mismos receptores neuronales que la nicotina y los estimula levemente. Ah, lo justo para calmar el mono, digamos. Exacto, lo justo para aliviar el síndrome de abstinencia y engañar al cerebro. Pero por otro lado, bloquea ese receptor. De manera que, si la persona sufre un desliz y fuma, la nicotina del cigarrillo no tiene dónde encajar. No hay pico de dopamina, no hay sensación de recompensa. El cigarrillo deja de ser placentero. O sea, es como cambiar la cerradura de la puerta para que la llave antigua ya no funcione. Tal cual. Aún así, los textos dedican una parte importante a los síntomas físicos inevitables que ocurren cuando se corta el suministro. Adviertan de dolores de cabeza e insomnio transitorio. Pero hay un síntoma que genera muchísima confusión, que es el aumento de la tos. Cualquiera pensaría, oye, si dejo de fumar, ¿por qué toso más? Esto debe ser malo. Es una reacción paradójica muy común, la verdad, pero tiene una explicación fisiológica fascinante. El tracto respiratorio está recubierto de cilios, que son como minúsculas escobas microscópicas encargadas de barrer el moco y las impurezas hacia afuera. ¿Vale? El humo del tabaco paraliza estas diminutas estructuras y las toxinas se acumulan ahí. Al dejar de fumar, los cilios despiertan de esa parálisis y comienzan a trabajar frenéticamente para limpiar años de residuos. Esa tos inicial no es un síntoma de enfermedad, es el sistema de limpieza del cuerpo reactivándose. Vale, entiendo que la tos es el cuerpo barriendo la casa. Pero seamos completamente honestos e introduzcamos el gran elefante en la habitación. Porque una de las barreras más recurrentes, según las fuentes, es el miedo a aumentar de peso de forma descontrolada. Y analizando cómo funciona el metabolismo, ¿no tienen cierta razón? ¿No es un argumento médica y estéticamente legítimo para posponer la decisión? Pues a ver, es una preocupación extendidísima, y la literatura médica la aborda de frente. Pero la respuesta es que no es una excusa válida si se pone el riesgo real en la balanza. Ya. Es cierto que la fisiología juega en contra al principio. Por un lado, la nicotina acelera ligeramente el metabolismo basal. Al eliminarla, el cuerpo quema menos calorías en reposo. Por otro, al dejar el tabaco, los receptores olfativos y gustativos se regeneran rápidamente. Claro, la comida sabe y huele mejor. Exacto, lo que hace que la comida resulte mucho más apetecible y sabrosa. Por lo tanto, fisiológicamente es más fácil subir de peso. Sí, se suele observar un ligero aumento temporal, pero la guía es tajante en esto. Un aumento de 3 o 4 kilos es perfectamente manejable y completamente reversible mediante pequeños ajustes en la dieta y ejercicio moderado. El daño sistémico, celular y cardiovascular del tabaco, en cambio, es letal. Claro. Se trata de priorizar emergencias. No se puede evitar apagar un incendio en la cocina por miedo a manchar el suelo de agua. Fíjate, esa analogía lo deja clarísimo.
Y las fuentes ofrecen tácticas muy concretas para romper esa asociación mental de comer y luego fumar, recomendando acciones inmediatas como lavarse los dientes, nada más terminar la comida, o dar un paseo rápido para desactivar el automatismo de la sobremesa. Sí, cortar por lo sano la rutina. Exacto. Ahora, según la línea temporal clínica, los síntomas físicos más agresivos, el temido síndrome de abstinencia puro, tienden a desaparecer entre 2 y 4 semanas. Pero el campo de batalla real, la guerra a largo plazo, ocurre íntegramente en la mente. Así es. Una vez que la química se estabiliza, el reto es puramente psicológico. Y aquí destacan los protocolos de prevención de recaídas elaborados por la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, la SOVAMFIC. Son herramientas de terapia cognitivo-conductual aplicadas al día a día. Consisten en identificar pensamientos saboteadores y tener preparada una refutación racional antes de que ocurra. Es pura gimnasia mental, porque presentan unas tablas muy ilustrativas que oponen excusas y autoengaños frente a pensamientos alternativos. Por ejemplo, cuando la mente grita «necesito un cigarro», es insoportable, la ficha propone responder con el pensamiento alternativo de «me apetece, pero no lo necesito para vivir». El deseo de fumar cederá en pocos minutos. Ajá. O el clásico «por uno no pasa nada», que debe ser neutralizado con «si fumo uno, volveré a despertar todos los receptores y puedo recaer por completo». Esa es la clave, racionalizar el deseo. Y ese dato temporal que mencionan las fichas es, la piedra angular del proceso. Los estudios neurológicos indican que la sensación de necesidad máxima, esa urgencia que parece infinita y abrumadora, en realidad solo dura de 3 a 5 minutos. Esto me parece el dato más revelador de todos los documentos, o sea, el monstruo no es eterno. Solo dura el equivalente a una canción pop promedio. Exactamente. Si una persona logra distraerse, beber un vaso de agua o usar el minijuego de la app durante lo que dura una canción, el pico biológico se desvanece físicamente. Saber eso cambia por completo las reglas del juego. Totalmente, porque reduce el problema a intervalos de tiempo muy cortos y manejables. Sin embargo, claro, el cerebro es astuto y suele lanzar estos ataques de 3 minutos en situaciones de alta vulnerabilidad. Los textos enumeran escenarios de riesgo extremo. El consumo de alcohol es el principal. Claro, el típico «salgo a tomar algo». Porque inhibe la corteza prefrontal y debilita la toma de decisiones consciente. También las pausas repetitivas en el trabajo, ir conduciendo o, paradójicamente, momentos de gran euforia en una celebración. Es que es comparable a lidiar con un vendedor agresivo de puerta a puerta que conoce todos nuestros puntos débiles. O sea, se sabe que va a intentar colarse aprovechando cualquier vulnerabilidad. La clave estratégica es tener el discurso de rechazo ensayado y memorizado antes de que siquiera toque el timbre. No hay margen para ponerse a pensar en argumentos complejos cuando ya hay un pie metido en la puerta. Tal cual, hay que tener la respuesta automática. Entonces, ¿qué ocurre si el vendedor logra entrar? O sea, ¿qué dicen los manuales médicos si se produce un desliz y se fuma un cigarrillo? Pues esto plantea una pregunta crucial que la SOVAMFIC aborda con muchísima empatía clínica. ¿Es un desliz un fracaso absoluto? Y la respuesta clínica es un no rotundo. Una recaída puntual no borra el progreso neurológico conseguido, ni significa volver a la casilla de salida. Es parte intrínseca del proceso de aprendizaje y desprogramación. Lo ilustran de forma brillante comparándolo con el proceso de aprender a caminar en la infancia. Claro, nadie asume que un bebé ha fracasado en su intento de caminar para siempre solo porque tropiece y caiga un par de veces. Eso es. El mensaje crítico de los especialistas es evitar a toda costa el catastrofismo. Un pensamiento muy peligroso es el de «ya he fumado uno, ya lo ha arruinado todo, da igual si me fumo el paquete entero». Ese es el verdadero riesgo. Un cigarrillo es un tropiezo, seguir fumando es la recaída. El protocolo dicta que el objetivo tras un desliz es frenar en seco, analizar qué situación emocional o social provocó la caída, ajustar la estrategia para el futuro y seguir adelante al minuto siguiente. Imaginemos ahora el escenario de éxito. Si se logran resistir esas embestidas mentales de 3 a 5 minutos y se gestionan los tropiezos sin catastrofismos, ¿qué recompensa aguarda al otro lado? La guía ministerial detalla un efecto dominó fisiológico, una línea temporal de salud que de verdad sorprende por su extrema rapidez. Es que el organismo humano demuestra una asombrosa capacidad de regeneración cuando se elimina la agresión constante de las toxinas.
la cronología de recuperación comience casi instantáneamente. Las mediciones clínicas muestran que a los 20 minutos de apagar el último cigarrillo, la presión arterial y el ritmo cardíaco se normalizan. Solo 20 minutos para notar cambios cardiovasculares es alucinante. Sí, y el mecanismo es muy directo. La nicotina actúa como un potente vasoconstrictor, o sea, contrae los vasos sanguíneos, forzando al corazón a bombear con más fuerza. Al desaparecer la sustancia, los vasos se relajan casi de inmediato. ¡Qué maravilla! Y fíjate, a las 8 horas ocurre otro hito vital. Los niveles de monóxido de carbono en la sangre descienden y los niveles de oxígeno vuelven a la normalidad, simplemente porque la sangre recupera su capacidad de transportar oxígeno en lugar de humo tóxico. Y a partir de ahí, la limpieza se acelera. Los datos indican que entre 2 y 3 días después, el cuerpo ha eliminado la totalidad de la nicotina. O sea, en apenas un fin de semana, el organismo queda físicamente libre del químico inicial. Y proyectando los beneficios a largo plazo, que esto es lo mejor. A los 10 años de abstinencia ininterrumpida, el riesgo de sufrir un infarto de miocardio desciende tanto que se iguala estadísticamente al de una persona que nunca ha fumado en toda su vida. El sistema cardiovascular se reinicia, por así decirlo. Fuentes dedican secciones muy rigurosas a la exposición pasiva, lo que técnicamente denominan aire contaminado por humo de tabaco, o HCT. Y aquí los datos, la verdad, obligan a una reflexión profunda. La combustión del tabaco genera un humo ambiental compuesto por más de 4.000 sustancias químicas. Es que se dice pronto, 4.000. Y al menos 69 de ellas son cancerígenos de nivel 1 científicamente documentados. Se enumeran elementos como el cianuro de hidrógeno, que es el componente principal del veneno industrial para ratas, y metales pesados como el cadmio, utilizado en la fabricación de baterías. Y claro, el impacto de ese ambiente tóxico es devastador, especialmente en las poblaciones vulnerables que no pueden elegir su entorno. Los estudios detallan cómo la inhalación pasiva afecta directamente al desarrollo fetal en mujeres embarazadas, aumentando significativamente los riesgos de bajo peso al nacer o complicaciones prematuras. Y en la población infantil, las estadísticas son verdaderamente alarmantes. Sí, son muy duras. Convivir en un hogar con humo de tabaco multiplica el riesgo de sufrir el síndrome de muerte súbita del lactante y dispara la incidencia de crisis de asma, neumonías y otitis graves en niños pequeños. Sabiendo la gravedad de esta dependencia química y el impacto brutal que tiene en el entorno, la guía también proporciona un manual de actuación para los familiares y amigos. Ofrecen pautas muy claras sobre cómo ayudar a alguien que está en medio de este proceso de deshabituación. Y la regla de oro parece ser muy sencilla: 0 sermones. Nada de juzgar, nada de utilizar tácticas de culpa o ultimátums. Claro, porque la culpa genera estrés y el estrés es el detonante número 1 para buscar refugio en la nicotina. La recomendación oficial es ofrecer una empatía completamente práctica. O sea, se trata de facilitar el camino. Ayudar a organizar planes de ocio exclusivamente en sitios libres de humo, celebrar activamente pequeñas victorias como lograr superar el primer fin de semana y sobre todo armarse de una paciencia infinita. Entender que si la persona está irritable, frustrada o de mal humor, no es algo personal, es simplemente la química de su cerebro exigiendo dopamina y reajustando sus propios receptores. Si conectamos este esfuerzo individual con el panorama más amplio, se hace evidente que superar esta adicción trasciende el ámbito médico personal. Es una intervención de salud pública a nivel micro. Representa un acto de profundo cuidado hacia la comunidad, hacia el sistema respiratorio de los niños en el hogar, hacia el bienestar de los compañeros de trabajo. E incluso tiene un componente financiero irrefutable, si consideramos el capital acumulado mes a mes que herramientas como la app Sacabó logran visibilizar de forma tan efectiva. Refleja un cambio de paradigma social fascinante. Si se analiza la historia reciente, hace apenas un par de décadas, la presión del entorno empujaba masivamente hacia el tabaquismo. Se asociaba indisolublemente a la idea de encajar socialmente, proyectar madurez o facilitar la socialización. Hoy en día, afortunadamente, la evidencia médica ha forzado una inversión total de esa dinámica. Ahora, el círculo social y familiar debe funcionar como un escudo protector activo, diseñando entornos seguros y propicios para quien está inmerso en esa intensa batalla neurológica. Es una reestructuración completa de nuestras dinámicas sociales, priorizando a la biología y el bienestar colectivo por encima de las costumbres heredadas. Bueno, se ha recorrido un territorio inmenso en el análisis de hoy.
Se comenzó desgranando la matemática fría e implacable de la adicción, observando cómo el test de Fagerström mide milimétricamente el secuestro de la homeostasis. Se ha comprobado que el éxito no radica en la inspiración ciega, sino en tácticas de precisión, desde la elección estratégica del día D hasta saturar la memoria de trabajo con minijuegos durante los picos de ansiedad. Eso es. Y fundamentalmente se ha revelado que la verdadera batalla es cognitiva. Neutralizar los autoengaños sabiendo que la tormenta biológica se disipará inevitablemente en un lapso de 3 a 5 minutos. Y no hay que olvidar que todo este proceso cuenta con el aval de protocolos farmacológicos sólidos y herramientas conductuales orientados hacia una recuperación cardiovascular y celular sorprendentemente rápida y bien documentada. Para concluir este análisis a fondo, hay una reflexión que se desprende de toda esta literatura médica, y es verdaderamente asombrosa. Se ha debatido extensamente cómo la nicotina es capaz de hackear la red neuronal, creando automatismos tan profundamente arraigados en los ganglios basales que el acto de fumar se entrelaza con tomar un café, responder al estrés, celebrar una alegría o incluso caminar hacia el coche. 100%. El cerebro humano demuestra una plasticidad extrema al reestructurarse para depender de una sustancia externa. Pero esa misma evidencia neurobiológica invita a pensar en la otra cara de la moneda. Si la mente humana tiene esa inmensa capacidad de adaptación, si puede reorganizar toda su arquitectura de recompensas para sostener un hábito tan destructivo, imaginemos de qué es capaz esa misma maquinaria biológica. Totalmente. ¿Qué nivel de hábitos constructivos, vitales y creativos podría llegar a automatizar una vez que el individuo recupera las riendas de sus circuitos de dopamina, liberando todo ese espacio cognitivo y esa energía que la adicción mantenía en cautiverio? Es la máxima demostración de la plasticidad del cerebro humano. Un mecanismo de adaptación que, cuando se redirige con un propósito claro, posee un potencial verdaderamente ilimitado. Así que, la próxima vez que el proceso de dejar de fumar parezca una hazaña fuera de nuestro alcance, la ciencia nos recuerda que no es necesario realizar proezas sobrehumanas. Solo se necesita entender la biología del mapa, aplicar la estrategia clínica adecuada y estar dispuesto a sostener la mirada durante 3 minutos al próximo deseo. Nos vemos en el próximo análisis a fondo. Y hasta aquí el episodio de hoy en Cardiopulso Podcast. Muchas gracias por estar ahí y dejarnos latir a tu lado. Cuídate mucho y hasta la próxima.